estar en alguna... debe tener tarea por el acto de hoy. Claro. Buenas, vecinas, vecinos, ¿cómo andan? Capaz que les pedimos hacer un poco de ronda por acá, charla, si se abundante, pueden sentarse si quieren. Hola, hola. Bueno, vamos a ir arrancando. Paso a presentar a la compañera del compañero, Daniela Valverde y Diego Olivera, que son los referentes y parte de la elaboración del plan del Frente Amplio en materia de seguridad y convivencia. Y bueno, lo que vamos a hacer es un poco una exposición de los compañeros y luego que terminen quizás hacemos un poco de micrófono abierto para que las vecinas y los vecinos compartan sus inquietudes, sus preguntas, nada, lo que les surja. ¿Bien? Paso el micrófono. Bueno, buen día. Ay, qué voz que me sale, por Dios. Bueno, esta voz es fruto de muchas voces en otros lugares, así que sabrán disculpar. Si querés cebate ahí, queda poca agua. Si hay alguien que ofrezca agua caliente para renovar un termo, bienvenido. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al barrio, incluso a Diego, porque yo soy de este barrio, vivo acá cerquita. Bueno, nos convocaron incluso a Seba Valdomir, que bueno, que lo estábamos esperando, pero con la actividad del MPP en la tarde en el Parque Rodó, capaz que se le complicó, así que vamos a empezar con Diego, charlando, porque la idea esta es que nosotros hagamos alguna presentación de información sobre lo que estamos haciendo y después escucharlos también a ustedes, ¿no? Así no queda como una clase magistral, que no es la idea en esto. Bueno, con Diego venimos trabajando hace muchos años en la unidad temática de convivencia y seguridad, pero también fuimos, más allá de las bases programáticas que fueron aprobadas en el Congreso, luego seguimos bajando niveles de concreción de estas bases programáticas para acciones más concretas que van a formar parte del plan de gobierno del próximo 2025-2030. Con temas por supuesto, con temas de convivencia y seguridad. Y sobre estas bases programáticas y sobre las acciones que estamos pensando, por supuesto que no podemos volver atrás en el sentido de todo lo que hicimos en los gobiernos frente amplistas, lo vamos a retomar y hacer y continuar, porque bueno, la cuestión de la autocrítica todavía está presente. Sabemos que una de las razones por las cuales el gobierno se perdió fue por temas de seguridad, y evidentemente teníamos que revisar las propuestas y las acciones que tenemos que llevar adelante. De todas formas, hay fortalecimientos institucionales que hicimos en nuestros gobiernos, sobre todo con respecto a la policía en concreto, a romper algunos nichos de corrupción, el fortalecimiento de las cárceles, un nuevo rediseño institucional que tiene que seguir adelante, la implementación de sistemas de información, porque se tiene que trabajar en base a evidencia científica, dejar un poco atrás las viejas prácticas del talenteo para poner a la policía en territorio. Entonces, todas estas cuestiones que hicimos en los gobiernos del Frente Amplio, que lamentablemente no las pudimos comunicar en tiempo y forma, pero nos llevó mucho tiempo, mucha inversión, mucho trabajo,
sentaron las bases para este nuevo ciclo de gobierno frente amplista, porque queremos volver, pero no queremos volver por 5 años, porque lo que tenemos planteado no se va a concretar en 5 años, y en estas cuestiones tenemos que ser bien honestos. No podemos prometer, como hizo este gobierno, que en 5 años vamos a solucionar todos los temas, mucho menos los temas de seguridad. Hay cuestiones que tenemos que hacer urgentes, sí, pero hay cuestiones que nos van a llevar mucho tiempo, largo aliento y construcción de una política de Estado. Porque si no construimos una política de Estado con respecto a la convivencia y la seguridad, un nuevo gobierno refunda y destruye, como hemos visto que han pasado en algunos casos en estos 5 años. Tampoco podemos comprometernos, ¿sí?, a hacer cosas que evidentemente sabemos que son difíciles de hacer o que son que requieren mucha inversión, y tenemos que cuidar también esta deuda que nos está dejando este gobierno, que ha hecho acciones con deuda a futuro y que tenemos muy comprometido el presupuesto a futuro. Entonces, acá parte de diseñar acciones con mucha honestidad en cuanto a las posibilidades presupuestales de hacerlas y en cuanto al tiempo que nos va a llevar esta implementación. ¿Y cómo estamos pensando esto? Con Diego siempre hablamos de que esta construcción, ¿no?, pensando como si fuera un edificio, pero que no es el segundo piso de las reformas, pero sí pensándolo en base a cimientos y construcción, tenemos que pensar en cimientos que vayan construyéndose en paralelo, en 3 o 4 ejes, en lo que tiene que ver con la prevención, en lo que tiene que ver con la represión, y lo decimos todas las veces que podemos. En la izquierda ya no tenemos temor de hablar de represión, después veremos qué represión, pero no tenemos temor de hablar de represión. De acceso a la justicia, que es sumamente importante, porque ya vemos que según qué tipo o qué posibilidades económicas tienen las personas para el acceso a la justicia, es la pena en general que se da a la defensa, el proceso y demás. Y luego la rehabilitación, porque en la medida que quienes ingresan a una cárcel salen en algún momento, esa salida no puede ser peor que la entrada. Y es lo que viene ocurriendo, no en estos últimos 5 años, sino que esto es de larga data y en eso hay que hacer una autocrítica. Entonces, las bases, no las bases programáticas, sino las bases de la planificación de un nuevo ciclo de reformas progresistas tienen que estar sentadas sobre estos cimientos y tienen que irse construyendo en paralelo. Si no fortalecemos estos 4 de la misma forma, es muy difícil poder construir un nuevo tejido social, una nueva convivencia y, por supuesto, generar seguridad, porque este concepto de convivencia y seguridad está atado, ¿verdad? La seguridad en las personas se garantiza cuando hay un entramado social que es una convivencia no violenta, una convivencia pacífica. Y en eso es lo que tenemos que procurar. En cuanto a temas de prevención, que es lo que más nos importa, porque cuando ya ocurre el delito es como que ya después hay que solucionarlo, ¿no? Pero lo que tenemos que invertir muchísimo es en temas de prevención. Y estamos pensando en un plan integral de prevención que uno de los actores es la policía, pero no es el único. Cuando estamos pensando en prevención, en general la gente piensa que tiene que haber policías en la calle, en cada esquina, en las casas, y es lo que nos piden. Y eso no es generar convivencia, ¿no? No es una prevención que sea saludable. Si uno viaja por el mundo,
y ve zonas donde hay mucha policía, lo que genera es más temor, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasa acá? Que hay demasiada policía. Tenemos que construir una convivencia con la policía, pero como uno de los actores. Pero en general la prevención se da cuando la convivencia ocurre en ocupar los espacios públicos. Y ahí las políticas en el territorio son fundamentales. Por supuesto, hoy tenemos problemas con las personas que están en situación de calle, y eso, más allá de lo que sea prevención del delito, es algo que tenemos que abordar sin duda alguna como políticas sociales. Pero también pensar la ciudad y los espacios públicos en clave de construir tejido social y construir convivencia. ¿Cómo? Y bueno, ahí tenemos varias acciones para hacer que tienen que ver con un proyecto urbanístico, donde haya, por ejemplo, lo básico, luz, ¿sí? La iluminación en los espacios públicos. Esto que vemos acá, espacios públicos que tienen juegos para las niñas y los niños, espacios donde los adultos mayores puedan estar jugando al ajedrez, al truco, ¿no? Que tengan espacios para desarrollo de la cultura, actividades educativas. Eso es abordar un tema de prevención desde un punto de vista institucional. Y no solo estamos hablando de policía y no solo estamos hablando del Ministerio del Interior. Ahí tiene que haber un anclaje importante de coordinación con varios ministerios, ni que hablar también temas de vivienda, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con educación, trabajo y vivienda tienen que estar sin duda alguna involucrados. Esa es la mejor perspectiva que podemos tener para la construcción de una prevención en el territorio. Con temas de represión, y bueno, obviamente cuando en algún territorio hay problemas en cuanto a el delito y tenemos evidencia de que hay zonas donde hay problemas con determinados delitos, bueno, ahí tenemos que tener un abordaje policial también, ¿no? Ahí sí. Y ahí tenemos varios equipos que nosotros en nuestros gobiernos habíamos comenzado a trabajar, que mezclan la prevención y la represión, como había sido la policía comunitaria orientada a problemas, y el PADO también como una fuerza un poco más especializada en cuestiones de represión y prevención también, donde hay policías, más que prevención, disuasión. Pero ahí teníamos distintos programas que habíamos empezado nuestros gobiernos a implementar casi hacia el final. Este gobierno los mantuvo, pero de otra forma, y realmente lo debilitó en cuanto a la evidencia, el tomar como evidencia científica dónde colocar al PADO o al policía comunitario orientado a problemas. ¿Por qué? Porque al haber debilitado la promoción de la denuncia, ahí se pierde mucha información en cuanto a qué está ocurriendo en determinados territorios. Cuando no se promueve la denuncia cuando ocurren los delitos, uno no tiene información del territorio. ¿Qué está pasando en la Plaza de Viejo Pancho? ¿Qué está pasando en la Plaza Salvador Allende? Si no hay denuncias, no puedo saber, y entonces no puedo implementar cuestiones de disuasión, prevención y represión. Y la represión también pasa por la inteligencia y la capacitación de la policía para poder investigar y generar información que dé cuenta de qué está ocurriendo y cómo reprimir algunos delitos. Que no es solo ir a una boca de droga y arrasar con todo, porque sabemos que una boca de droga intervenida en un momento queda un terreno arrasado, que va a la lucha territorial de cooptar, ¿no?, este territorio por otras bandas, y si no pasa nada allí,
vuelve la criminalidad, incluso incrementando la violencia. Entonces ahí tenemos que trabajar en temas de la represión, pero dejar también un espacio, un terreno que esté cuidado con otras políticas sociales allí. Y por supuesto, en represión tenemos que ir al origen de estas bocas de drogas, que es arriba, ¿no? Donde está el gran capital y el lavado de activos, ahí hay que reprimir bastante. Y lo dejo para un poco después, pero cuando hablamos de allanamientos, hay allanamientos que hoy existen y que deberían implementarse, que no es necesario el allanamiento nocturno para ir, por ejemplo, a estudios profesionales donde hay información sobre lavado de activos y vinculación con el gran narco. Ahí tendríamos que realmente sincerarnos y establecer algunas acciones con respecto a esto. Bueno, hablamos de acceso a la justicia y de represión y de rehabilitación, y bueno, temas de políticas de droga, que se lo paso a Diego si querés completar con estas dos acciones, y vamos charlando después y seguimos. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno poder estar en una plaza al solcito después de lo que fue agosto, que pasamos frío y humedad a roletes. Así que muchísimas gracias a los jóvenes del Frente Amplio por invitarnos. A ver, complementando la excelente exposición de mi compañera, que es también parte producto de un trabajo colectivo en la Comisión Nacional del Programa. El Frente Amplio tiene una forma de hacer programa, y acá está, y ya lo voy a mencionar, al Negro Lescano, que fue presidente de la Comisión del Programa muchos años, en donde lo programático está por encima de los liderazgos. Esta es una gran diferencia del Frente Amplio con el resto de los partidos. Nosotros no consideramos que el proyecto político de transformación desde el gobierno lo tenga que diseñar un caudillo con sus allegados, sino que es producto de la reflexión y la vocación transformadora de la fuerza política que cualquiera de sus eventuales candidaturas tiene que llevar adelante. Obviamente con la impronta y con las ideas y con la capacidad de gestión que esos compañeros y compañeras pueden ponerle. Y de hecho, el lunes 16 de septiembre vamos a tener una presentación que va a ser bien importante para nosotros en términos de campaña, pero también de proyecto político, acerca del plan de acción, de medidas concretas que bajan estos conceptos a tierra. Pero algo que nos parece fundamental y que lo hemos discutido muchísimo es la actitud política con la que hay que encarar los temas de seguridad pública. Y para nosotros un aspecto central en ese sentido es ser serios en temas de convivencia y seguridad pública. Porque la seriedad y la responsabilidad para encarar estos temas tan complejos ha sido una gran ausente en nuestro sistema político. Estos temas han sido muchas veces, más de las necesarias, motivo de chicanas políticas, de enfrentamientos, de promesas vanas, de soluciones que se presentan casi que como milagrosas. Entonces, ser serios en seguridad pública implica como primera idea o como primera necesidad reconocer que la sociedad uruguaya tiene un problema, y es un problema grave. No solamente con respecto a nuestra trayectoria histórica, donde fuimos una sociedad con buenos niveles de seguridad y convivencia, sino también en términos de cómo estos problemas pueden afectar la calidad democrática. Nosotros se nos infla el pecho diciendo que somos una de las democracias plenas del mundo, pero veamos, no desconozcamos que el deterioro de la convivencia y especialmente los altos niveles de violencia y violencia asociada al crimen organizado son uno de los grandes factores de debilitamiento de los estados y las democracias en Latinoamérica. Si no veamos lo que está pasando en Ecuador, si no veamos lo que está pasando en El Salvador, si no veamos lo que pasó en otras épocas en Colombia, ni que hablar, o lo que ha pasado en Venezuela, que tiene, entre otros componentes, niveles de violencia totalmente exacerbados. Entonces, hoy, profundizar la democracia y cuidar esta convivencia política que tenemos implica que el sistema político sea capaz de disminuir los niveles de violencia que hay en la sociedad uruguaya.
porque la legitimidad, porque la credibilidad que nuestro sistema político tiene, se juega en la posibilidad de disminuir esos niveles de violencia y de garantizarle a nuestra sociedad condiciones de convivencia, de circulación, de protección de la vida, de protección de los bienes a niveles esenciales, ¿sí? Cuando nosotros vemos que la sociedad uruguaya parece por momentos naturalizando la muerte, la violencia homicida, las balaceras en donde resultan heridos niños y niñas en los barrios, o donde vemos, como hace muy poquito vimos, 3 adolescentes ametrallados y calcinados en un barrio popular de Montevideo, en Camino Pororó, en el norte del barrio Colón, decimos, bueno, esta no es la sociedad que nosotros queremos ser, nos sentimos ajenos a esa realidad, pero a su vez tenemos que reconocer que en eso nos hemos convertido. Entonces allí hay que tener un nivel de comprensión y de respuesta, hacer lo que hay que hacer. Ser serios en temas de seguridad pública implica hacer lo que hay que hacer y no ofrecerle a la población medidas que aparecen como mágicas, que aparecen como vías rápidas de solución del tema, porque este tema no tiene soluciones rápidas ni mágicas. Obviamente que hay que atender al corto plazo. Obviamente que hay que focalizar la presencia de la policía allí donde hay más hurtos, donde hay más rapiñas, donde hay más violencia homicida. Obviamente que hay que lograr tener niveles de interdicción, de persecución del narcotráfico mucho más elevados de los que tenemos. Y vaya, si esta semana vimos cómo pasan y pasan, ¿no?, las toneladas de droga por nuestro puerto, pero también por nuestras carreteras, y eso genera millones de dólares. Esa respuesta en el corto plazo tiene que estar. Pero esto que decía Gaby, que es una política estratégica de construcción de seguridad pública, requiere mirar el mediano y el largo plazo. Uruguay necesita tener una política consistente, diseñada de manera estratégica e implementada de manera sostenida en el tiempo de prevención social del delito. Nosotros tenemos barrios en nuestra ciudad de Montevideo donde tenemos tasas de homicidio de 35 cada 100.000 habitantes. Y ahora estamos charlando en un barrio donde la tasa de homicidios es de 0.4, 0.5 cada 100.000 habitantes. Es decir, que a 20 minutos de acá, las tasas de homicidios se multiplican por 60. La posibilidad de ser asesinados en algunos barrios de Montevideo es 60 veces mayores que en otras. Entonces, para nosotros que somos una fuerza política que con convicción peleamos por la equidad social, el tema de la violencia y la inseguridad claramente tiene que ser un componente fundamental porque se distribuye de manera muy desigual en la sociedad uruguaya. Ese componente de prevención social del delito es recomponer la presencia del Estado en los territorios donde la violencia se ha multiplicado. Ha habido una retirada del Estado. Esto nos lo plantean sistemáticamente en los barrios en donde hay mayor nivel de pobreza y de vulnerabilidad social, que es donde es más necesaria la presencia del Estado. Y esa ausencia, ese repliegue, esa retirada del Estado que sí ha existido, le ha dejado espacio social y territorial a los grupos de narcotráfico que están hoy cooptando adolescentes, jóvenes, mujeres jefas de familia para la actividad del narcotráfico y otros delitos. Entonces, si nosotros no recomponemos la presencia social, cultural, educativa del Estado en esos territorios, estamos generando las condiciones para que esas 40 y largo de grupos o bandas criminales que están actuando en el área metropolitana se consoliden. Estos son números reconocidos e informados por el Ministerio del Interior en el Parlamento Nacional. Y esa actividad de prevención social del delito, ese plan nacional de prevención social del delito, no puede ser subsidiario o secundario al resto de los componentes de la política de seguridad del Estado. Tiene que ser un componente central, tiene que tener el mismo nivel de prioridad y de recursos y de capacidades públicas desplegadas que tienen los componentes, como bien decía Gabriela, de persecución y represión del delito, de rehabilitación y de acceso a la justicia. Sin esa integralidad no vamos a ningún lado, porque nosotros pagamos tributo
en el Uruguay y especialmente en el área metropolitana a muchas décadas de políticas de vivienda completamente equivocadas que profundizaron la fractura social, que concentraron las familias, los hogares y los grupos de mayor nivel de vulnerabilidad social, los apartaron del entramado urbano de la ciudad y los concentraron en determinados lugares. ¿Por qué tenemos los focos de violencia y criminalidad que tenemos en las unidades habitacionales de Cerro Norte, de 40 Semanas, de las unidades en Casaballe? Porque allí fue el poder político de hace unos cuantos años que lo que hizo fue una profundización de la fractura social, desplazando a las familias que tenían un menor nivel de integración social. O sea que no podemos renunciar a retejer el vínculo social con todos los grupos, independientemente de cuál haya sido su trayectoria. Y obviamente que esto requiere de presencia policial, esto requiere de desactivar los grupos, esto requiere también de perseguir a sus líderes. Pero no nos podemos quedar en eso. Hay que recomponer la convivencia, porque son muchos los niños y adolescentes que están creciendo en esos barrios y que hoy no tienen a disposición alternativas, que hoy no tienen a disposición opciones educativas, sociales y culturales. Hace poco, cuando Blanca Rodríguez se presentó, dijo: no demos a nadie por perdido. Para nosotros eso es una consigna que tiene que estructurar la acción del Estado en este componente preventivo. No podemos dar a nadie por perdido. No puede ser que un adolescente discontinúe su asistencia educativa y no haya una rápida respuesta del sistema para ir a buscarlo. Nuestro compañero Juan Martín Fernández, que está presente y que es un muy buen economista, pero que además trabaja como educador en estos barrios, lo dice y lo dice con mucha claridad. Están naciendo 20.000 personas menos por año en Uruguay. Eso, que puede ser desafiante en términos de nuestra evolución demográfica, también nos da condiciones para decir: no demos a nadie por perdido. Cada uno de esos nacimientos, cada una de esas trayectorias durante la infancia y la adolescencia tienen que ser atendidas, tienen que ser monitoreadas y tienen que ser apoyadas por las políticas públicas. Porque es allí, es en ese tramo de la vida que se consolida la fractura social que después vemos en los jóvenes entre 18 y 29 años, que son el núcleo duro de la población penitenciaria que tenemos, que por otro lado está absolutamente desbordada. Y Gabriela me invitaba a tocar este tema de la rehabilitación. Tenemos un problema enorme en las cárceles. Yo creo que eso no es necesario decirlo porque todos estamos conscientes. Esta semana el comisionado parlamentario, Petit, presentó lo que es su semáforo de clasificación de módulos en el sistema penitenciario. El semáforo rojo es el que identifica módulos donde predominan los tratos degradantes a los presos y donde no hay condiciones mínimas de vida digna, es decir, un lugar adecuado donde alimentarse, donde dormir, una propuesta socioeducativa en la cual participar. Es decir, son lugares donde predomina exclusivamente el encierro sin condiciones mínimas y la ausencia de programas de tratamiento. Esas unidades penitenciarias que son clasificadas como semáforo en rojo son el 43% del sistema penitenciario. El 43%. Hace 5 años eran el 31%. Es decir, que el modelo ley de urgente consideración, de aumentar penas al barrer, de endurecer enormemente la respuesta penal con el microtráfico, que es un problema criminal pero también es un problema social, lo que ha hecho es crecer en 4.000 personas privadas de libertad la población penitenciaria en condiciones de hacinamiento y tratos degradantes e inhumanos. ¿Qué podemos esperar de esas personas al salir de la prisión? ¿Qué pronóstico tenemos en términos de convivencia y seguridad con respecto a esas personas que salen de a miles por año de este sistema penitenciario donde la vulneración de derechos y los tratos degradantes son el común denominador, salvo excepciones? Los módulos penitenciarios que están en color verde, es decir, donde hay propuestas efectivas de rehabilitación y condiciones mínimas de vida digna, no llegan al 20%. O sea que la transformación del sistema penitenciario es un componente fundamental. No podemos permitir
ese nivel de degradación, porque en cárceles hacinadas y donde no hay contención y propuestas sanitarias, educativas y laborales, lo que crecen son las organizaciones criminales. El diario del lunes lo tenemos en Latinoamérica. El Tren de Aragua de Venezuela, las Maras en San Salvador, el primer comando de la capital en Brasil, son todas organizaciones criminales que reclutan en las cárceles pobres y hacinadas de nuestra Latinoamérica. O sea que ahí tenemos una gran bandera roja de alerta para trabajar con respecto a eso, que es no solamente las condiciones en las que se desarrolla el encarcelamiento, sino también una revisión del mapa de penas penales. Nosotros estamos encarcelando a las personas que necesitan privación de libertad y estamos clasificando a los que pueden ser abordados mediante medidas alternativas al encarcelamiento a nivel comunitario, a nivel sanitario, a nivel social. No, estamos llenando las cárceles de personas pobres, muchas de ellas que no portaron armas, que no cometieron violencia contra terceras personas, que por este endurecimiento de las penas contra el microtráfico hoy son quienes pululan y quienes pueblan nuestras cárceles, sin mayores propuestas socioeducativas. Entonces ahí hay que trabajar mucho. No me quiero extender, pero vamos a crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que va a tomar para sí la administración no solamente de las cárceles, sino de todo el sistema de ejecución penal, que tiene básicamente tres componentes: las cárceles, las medidas a medio abierto o medidas alternativas al encarcelamiento, que es lo que los países desarrollados están haciendo y es lo que todos los organismos internacionales nos están aconsejando hacer, y el tratamiento o el acompañamiento en el proceso de liberación. Esos tres componentes tienen que funcionar de manera equitativa. Hoy de estos componentes, la administración carcelaria se lleva el 80-90% de los recursos. Cada persona privada de libertad en una cárcel uruguaya le cuesta al Estado $1.000 por mes. Piensen todo lo que podríamos hacer, por ejemplo, con estas mujeres jóvenes, pobres, jefas de familia que hoy están yendo a la cárcel por transportar o comercializar pequeñas cantidades de drogas, de las cuales quedan niños, niñas y adolescentes desprotegidos que van a parar al INAU, y el INAU hoy te está diciendo, y fíjense lo que ha pasado en Rivera, tenemos un nivel de desborde absoluto en los hogares de contención y atención a adolescentes que tienen a sus padres o a su madre principalmente privadas de libertad. O sea que todo está conectado con todo, pero necesitamos una revisión profunda, casi que a nivel revolucionario, del sistema penal uruguayo en todos sus componentes, normativos, de política pública y de administración, y del componente de rehabilitación. Y el acceso a la justicia, que bueno, el compañero Jorge Díaz ha insistido bastante en esto, pero no solamente él, sino otros, implica que vos no podés enfrentar un proceso judicial con el nivel de condicionamiento de que tengas posibilidades o no de pagarte un asesoramiento legal. O sea, al tener un asesoramiento legal para transcurrir en un proceso penal, ya seas víctima o ya seas acusado, hoy en Uruguay está absolutamente condicionado a tu capacidad de pago. Y esto hace que los más poderosos del mundo criminal puedan pagarse a los grandes estudios profesionales, y que estas otras personas en situaciones de vulnerabilidad social tengan que enfrentarlo prácticamente en un nivel de desprotección. No porque las abogadas y abogados de oficio sean malos profesionales, sino porque están absolutamente saturados de casos, porque no tienen las condiciones para ejercer su profesión de manera adecuada. Y bueno, y allí está la universidad tratando de ofrecer consultoría jurídica para personas vulnerables, pero por supuesto que con eso no da. O sea que son muchos aspectos, no me quiero estirar mucho más. Como verán, no estamos pensando en grandes consignas o recetas mágicas que no existen, sino que estamos pensando en un trabajo que es de urdimbre fina, que es de trabajo permanente, que es de conformación de equipos técnicos valiosos, que es de un sistema político que tiene que escuchar y convocar a la academia y hacerle caso a la academia, no convocarlo solamente para adornar la política pública, y que tiene, como bien decía Gabriela, la imperiosa necesidad del diálogo social y político sobre los problemas de seguridad y sobre la política de seguridad.
Nosotros no queremos entrar en una grieta política en temas de seguridad pública. No nos queremos quedar contando delitos a ver si el partido tal o cual tuvo más delitos que los que tuve yo. No, acá hay un bien superior que está a custodiar, que es la seguridad de nuestra gente, la seguridad de nuestra gente más vulnerable y la integridad de nuestra democracia, que hoy claramente, entre otros asuntos, aparece amenazada por estos problemas de violencia. Muchas gracias. Bueno, muy buena la charla, la verdad. Antes de empezar un poco con el micrófono libre, les íbamos a comentar que tenemos chorizos, si está picando el hambre y quieren colaborar, a 150 pesos. Y que el sábado que viene, en la Plaza Viera, en Rivera y Julio César, va a haber la Ferifiesta, que va a ser una actividad un poco más estructurada que esta, pero que está bueno y que nada, que si quieren ir, más que invitados. ¿Cómo? De 11 a 7 de la tarde. Bueno, y pasado ese aviso, si alguien tiene preguntas, comentarios, aportes, críticas, ¿no? Nada. Rompan el hielo, dale, Roberto. Rompan el hielo. Muy pequeño aporte. Pequeñísimo. Pequeñísima idea. A ver, si no me equivoco, ahora el 17 de septiembre van a cambiar las caritas, ¿verdad? Termina la legislatura actual. ¿Es correcto? Cambian las caritas, por suerte. Vamos a ver si vienen otras caritas mejores, más educadas, diríamos. Porque yo retomo lo que tú estás diciendo, y realmente para tener políticas de Estado necesitamos un parlamento que, más allá de contradicciones, sea un parlamento republicano y no que tenga ejemplares que realmente nos están achanchando a todos. Entonces, un poco mi inquietud es esa, porque está correcto, el que gobierna va a imponer la vara, ¿verdad? Y yo creo que va a ser el frente, por supuesto, va a imponer la vara, pero se necesita de acuerdo. Por supuesto que el trabajo en los barrios, en los núcleos, es fundamental, pero el Parlamento en este sistema ocupa un papel importantísimo. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Porque yo pienso que, independientemente de todo, el problema de la oposición va a ser un problema, que se va a unir a todos los otros problemas. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que pensar seriamente en esto, cómo establecer, porque, como lo dijeron ustedes, la política de largo plazo no son 5 años, ¿verdad? Son 15, 30 o más. Entonces, a ver, ¿vamos a crecer como sociedad? Yo sé que hay muchos que no quieren, porque atrás de esto están determinados actos de corrupción y están determinados intereses económicos que están impidiendo que el sistema republicano y democrático se imponga. Pero bueno, lo vamos a tener que tomar por los cuernos, porque estamos en el 25, en el 24. ¿Cuándo este país va a crecer un poquito? ¿Verdad? Tanto oposición como gobierno. Entonces, esa es una inquietud que yo tomaría de tu palabra, ¿verdad? Porque la seguridad, correcto que la seguridad necesita de acuerdo, pero la educación, la economía en general, es decir, la política internacional, imagínense cómo un presidente va a tener una actitud tan irresponsable como de contribuir a que el pueblo venezolano sea víctima. Y yo no estoy emitiendo opinión acá de qué pasa con Maduro, sí, Maduro no. Digo, hay que tener una actividad, una actitud internacional responsable, porque yo no puedo poner al pueblo venezolano para que lo cocine. Tengo que trabajar para salir de la situación, no para que lo... Es muy fácil decir Maduro, es esto, Maduro, no, sí, pero ¿qué hacemos con el pueblo venezolano? ¿Cómo hacemos?
Y para eso precisamos política de Estado también. Nosotros, Uruguay está quedando aislado totalmente, ¿verdad? Estamos casi seguramente alineándolos con uno de los bloques actuales. Gracias. Es una pregunta. Más que nada es una pregunta de que ¿cómo y cuáles serían las medidas para llegar a los barrios más marginados? Que es lo que, bueno, hablamos y tú hablaste muy bien en otra oportunidad de la pobreza infantil. Los niños que, bueno, obviamente son parte de la familia pobre. Entonces, lo que me gustaría es saber las medidas concretas, ¿viste? Porque teóricamente, bueno, uno sabe, organizaciones que se acercan y eso, pero bueno, era eso, yo me entendí. Capaz que Sí. Ah, bueno, dale, sí. Allá el beso. Pará. No. Ahí Tenemos lo que saco. saludar un dedo. Le desarmamos y ya tiene algo. Ahí. Está la punta, no. Ahí llevando nomás. Muy bien. Hay que sacar los nudos, ese no es. No solo en política hay que desatar los nudos. Bueno, primero comienzo en algo que se ha enviado protocolar. Te agradecer la excelente presentación que ustedes hicieron. Estoy notando que se está grabando. Creo que está bueno poder tener un compendio de video que esté más allá de la estructura. Yo ahora querría plantearla a ustedes y bueno, ver cómo lo visualizo. Yo comparto lo que planteaba la compañera de los barrios, de otros barrios. Pero yo lo que visualizo como algo para hacer ahora de tarde, cuando voy a mi casa, en este barrio. Nosotros vivimos con mi esposa en un edificio muy particular, un edificio. Ergo, tenemos una puerta y son 10 pisos, 2 apartamentos. Entonces, digamos, por el estilo de la gente que vivimos acá, no hay valor convivencia. Yo en el ascensor me saludo con la gente, que está como está, bueno, y le digo bien, si les llego a decir mal, eso sí que bien lo que cuento. Así que me comento como anécdota también que incluso ocurre cuando vamos a entrar al estacionamiento. Tenemos un dispositivo que uno aprieta, sube la cortina y si hay alguien saliendo, bueno, quién entra primero, qué pasó. Y no muchas veces, con estos vecinos, somos muy corteses. Les desbocó y quién entró primero. Eso es lo que comento que me parece. A ver, eso incluso, bueno, también en el ámbito que no es el comité de base. El comité de base es fundamental. Pero el comité de base tenemos algo en común que por algo estamos en el comité de base. Yo creo que el gran desafío que yo percibo, lo uno que lo acompañaba con el compañero, que me parece que de aquí, no solo de aquí al 27 de octubre, de aquí para adelante, el cambio de cabeza, es que me parece que tenemos, como decía Blanco Rodríguez, no perder a nadie, ni siquiera aquel que nos parece que es bastante refinante. Capaz que hay alguno que no vale la pena invertir porque es seguro. Pero yo lo que trato de transmitirles es que me parece que la Frente Amplista no hemos tomado conciencia de la importancia que tiene en los municipios, de alcaldías. Y yo me atrevo a decirlo eso basado en la poca votación que en mi caso particular, yo fui a votar y poco menos que no sabía que votar, tenía la cruz medio al azar. Entonces bueno, yo para redondear digo, siento que es muy importante trabajar en los otros barrios, pero en este barrio, los que vivimos en este barrio, creo que también tenemos que lograr, y bueno, ver la opinión de ustedes, de cómo logramos en este barrio lograr hablar sobre los temas de seguridad. Una última anécdota para no demorarme. Hace poquitos días salí de mi casa, vivo ahí por la Artigas, por la cometa, entre 21 y Nueva España, 4 de la tarde. Estaba el tránsito bastante, bueno, tratado, digamos. Y entonces había una moto que estaba en dirección contraria, con una prendida y con un muchacho para subir. Se baja uno, camina hacia el otro lado y con el brazo rompe el vidrio de un auto. Y ahí les alcanzó una señora manejando y con un perro, en fin, la roban de ahí. Y también yo lo que veía es cómo los que estábamos ahí, no sé, fuimos más de 4 o 5 que reaccionamos. El resto pasó, miró, y entonces fuimos de ahí, llamamos por ejemplo al 911, en fin. Lo que trato de transmitir es que, y va bien para conversar, es como sí,
eso es pensar en yo mismo. A mí no me robaron, es el problema de él. Y bueno, con un compañero hace poco fuimos también al cine Casablanca, y el 21 y el Yauri. Y para nuestra sorpresa, venía un grupo de muchachos, patearon un cartel. Cuando salimos del cine había dos grupos que estaban peleando y al ratito estaba la republicana ahí. Son cosas que son muy raras. Y bueno, la última que se comentó por último, el conjunto de personas que vivimos en ese edificio, la seguridad la hemos resuelto a través de pagar más. Pagamos un sistema de vigilancia electrónica, tenemos porteros. Como que también digo, si alguien se acerca al edificio está mucho tiempo, un parlante le dice, señor, ¿qué está haciendo ahí? Lo que trato de transmitir es que, claro, como decía Diego, estamos en la zona que la tasa por habitante es muy bien, por ejemplo, el homicidio los otros rapiñas, los otros delitos. Y sin embargo, es bueno que tenemos el doble privilegio, ¿no? de estar en la zona ahí y que más podemos hacer. Yo digo, para redondear, digo, eso me parece que es el desafío que yo siento que tengo con mis vecinos, más que con los fantasmistas de cómo transmitirlo y cómo, bueno, gracias. No, allá Emma está levantando Emma. la mano. ¿Qué estabas pidiendo? Bien, yo tengo dos preguntas concretas. Primero, considerando la cantidad de violencia que se tiene asociada a las armas de fuego, si el Frente Amplio va a avanzar en la regulación de la tenencia de armas. Y tenía otra y se me fue. Dos por uno. Hola, yo quería preguntar, porque estamos como muy familiarizados con Montevideo, quería saber cómo se iba a adaptar con las particularidades de cada departamento y cómo tiene pensado el Frente Amplio de abordar eso. No, yo la pregunta, cambiando un poco el foco de la seguridad, capaz con el Ministerio, un futuro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que a mí, por ejemplo, me interpela como ciudadano, pero como futuro escribano, abogado, como estudiante de Derecho actualmente. El contenido que va a tener este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la mano con Fiscalía también, ¿no? Me parece que capaz que explayar un poco en el sentido de Fiscalía. Che, un cortito también. Primero agradecerles por la charla, estuvo muy buena. Y la pregunta es, en concreto, ¿no? Porque entiendo esto de que decía vos, Diego, del corto plazo, mediano plazo, pero ¿cuál sienten ustedes que son las primeras medidas que hay que tomar si el Frente Amplio gana? Porque hay una necesidad urgente, sobre todo en algunos territorios, de cambiar este rumbo. Sí que no hay soluciones mágicas, pero ¿cuáles serían las apuestas en los primeros, 6 meses de gobierno? Por dónde arrancar hasta revertir esta situación. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Medida, Ministerio de Justicia, prevención. ¿Querés hablar de las medidas? Bueno, no las vamos a ir contestando en orden, pero vamos a hacer como un grupo de respuestas a las consultas que ustedes hicieron. Con respecto al abordaje en territorio, que ahí hay varias, tanto en Montevideo como en el interior, cuando nosotros pensamos, a ver, primero, problemas de convivencia hay en todos lados. Nosotros nos volvimos una sociedad bastante más violenta. Y eso no implica que cometamos delitos, pero sí somos más violentos en cuanto a reacciones. Vemos en el tránsito, uno rebasa a otro y ya estamos con la bocina y a los gritos, en los lugares públicos, hasta la violencia de termino mi paquete, porque lo podemos ver como violencia. Termino de comer algo con, no sé, un alfajor y en el lugar donde terminé mi alfajor lo tiro y no veo
una volqueta, un tacho de residuos, y no me importa. Los boletos, hay cuestiones mínimas, ¿no? Acá, lo relato porque lo veo y soy contribuyente a los boletos para las sillas de ruedas en los refugios, que están las botellas de salud, ¿no? Que ponen algunas vecinas y vecinos, donde piden que se introduzcan los boletos para la silla de ruedas. Y uno ve y hay cáscara de fruta, paquetes de cigarros, puchos, o sea, ¿en qué nos hemos convertido? Y no estoy hablando de una rapiña, de un hurto, de un copamiento, de un homicidio, pero hemos como despersonalizado la convivencia. Estamos mirándonos, como decía el compañero, nos miramos solo nosotros y no logramos ver que estamos conviviendo en comunidad y que tenemos que respetar determinadas cosas. Y se ve desde esto mínimo, que lo vemos acá, porque bueno, vamos caminando y vamos viendo estas cosas. Obviamente en otros lugares la expresión de la violencia es bastante más grave. Por eso decíamos con Diego que en la franja costera tenemos niveles, lo medimos por homicidio, ¿no? Porque si vamos a medir por las denuncias de rapiña y hurtos, bueno, eso es bastante más cuestionable. Pero si lo vemos con los índices de homicidios, nosotros en este lado y toda la franja costera estamos viviendo en barrios que son más pacíficos, por así decirlo, en cuestiones de homicidios, y hay otros barrios que realmente están teniendo problemas graves. Pero en todos los barrios, en todas las zonas, en todas las comunidades tenemos problemas de convivencia. Y estos planes integrales, yendo a la respuesta, son universales, o sea, no vamos a estigmatizar con políticas algunos barrios y otros no, sino que vamos a tener en todos los barrios, y no solo en Montevideo, sino en todas las poblaciones urbanas del país, sobre todo, ahí tenemos que focalizar, construcción de convivencia, con distintas políticas sociales, con temas culturales, ya dijimos, de intervención urbanística, en lo que tiene que ver con el mobiliario urbano, la iluminación, los refugios peatonales en las paradas y demás. O sea que no vamos a estar eligiendo cuáles son aquellos barrios que necesitan tal o cual, sino que es una cuestión más universal. Pero sí vamos a desembarcar o focalizar algunas políticas en algunos barrios que son necesarias y que en otros no. O sea, vamos a estar interviniendo en las comunidades, en los barrios, con aquellos instrumentos que sean más necesarios. Y uno de los instrumentos, o sea, una de las acciones, obviamente que es necesario y es urgente. Recuerden que en marzo del 2025 y hasta enero del 2026 vamos a estar gestionando un presupuesto que es el actual, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que hacer una reingeniería en cuestión de asignación de recursos muy responsable y meticulosa para poder transitar la urgencia, que es todo el 2025, la urgencia con un presupuesto que nos está quedando viejo y chico. ¿Ah? Y ahí vamos a tener que ver cómo trabajar con esto para atender algunas urgencias. Una urgencia, por supuesto, en las personas en situación de calle. ¿Ah? Eso tenemos que, y no solo lo estamos trabajando y pensando desde la convivencia y la seguridad, sino desde cuestiones de salud, cuestiones de vivienda, porque estas personas que están en situación de calle, muchas de ellas son personas que han salido del sistema penitenciario y que ya no encuentran una familia que los recoja. Personas que tienen problemas de salud mental o consumo problemático de sustancias que han roto con su familia de origen, están solos, solas, pero sobre todo solos porque hay muchos varones en calle,
con una edad bastante menor, ¿no? Los que vamos viendo son personas bastante jóvenes y si eso los perdemos, y vuelvo a lo de Blanca, si damos por perdida a estas personas, no estamos construyendo nada a futuro. Entonces, las urgencias las vamos a atender desde como una de las urgencias más grandes es la población, las personas en situación de calle. Y bueno, y para eso vamos a tener que ver, y ahí sí algo de magia vamos a tener que hacer con el presupuesto que tenemos para el primer año, que hay que trabajarlo con muchísima responsabilidad. Y en temas de armas, sí estamos trabajando en una línea de desarme, digamos, de la población civil, en el sentido de fortalecer los controles para la tenencia y porte de armas, ¿ah? Y el control, sobre todo, de las armas que tienen las fuerzas públicas, la policía y el ejército. Y por supuesto que como nosotros con Diego y con otros compañeros y compañeras trabajamos y nos informamos y nos capacitamos con compañeros que tienen formación policial, ¿sí? No es noticia que Mario Lallera está dentro de nuestro equipo trabajando. Aprendemos también de ellos, ¿no? En cuanto a cuando hablamos de armas, también tenemos que hablar de municiones, ¿verdad? Y hay bastante poco control, por no decir nulo, control sobre el manejo de las armas, pero también de las municiones. Entonces ahí estamos trabajando en una línea de acción para el control efectivo del armamento en la población civil, pero también en las fuerzas públicas, del armamento y del tema de las municiones, que es fundamental, sobre todo para después la investigación policial, porque donde no tenemos control de las armas y de las municiones de repente situaciones donde haya casquillos y lo que sea, tampoco nos permite una investigación de casos de criminalidad que nos llevan a una resolución de casos efectiva. Entonces no es solo la tenencia y el porte de armas de la población civil, sino también de las fuerzas públicas que tienen armamento y municiones. No sé si quedaba algo más. No, quería, muy cortito, porque ya se nos ha ido un poco largo, me parece, la actividad y bueno, y todos tenemos que seguir en nuestro sábado. Pero vos preguntabas, bueno, ¿cuáles son los componentes de ese concretos, efectivos, del componente de prevención social? Que no hay que verlo de manera aislada. ¿Por qué? Porque el asunto es que las bases programáticas del Frente Amplio nos brindan los contenidos, las orientaciones y los objetivos para hacer un rediseño en el siglo XXI del Estado social uruguayo. Básicamente es hacia ahí, hacia donde hay que ir. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un núcleo de protección social suficientemente buena, al menos para la región en la que vivimos y los niveles de ingresos que tenemos en nuestro país, con respecto a las personas asalariadas. Sin embargo, son muy importantes los grupos que no acceden solamente de manera informal o puntual o transitoria a una relación salarial que les permita acceder a otras formas de protección y a tener un ingreso estable. Y ahí es donde nosotros queremos incidir, porque esos grupos poblacionales además tienen una concentración territorial muy particular. O sea, Uruguay ha sido muy, digamos, poco eficiente en la integración y el reconocimiento social de esas personas. Y ha tendido fundamentalmente con ciertas regulaciones de los alquileres, pero también de los planes de vivienda social, a concentrar en determinadas zonas a esa población. Y allí la presencia del Estado, que es mucho más necesaria, es mucho más débil también y se ha replegado. Entonces, algo bien concreto, una investigación excelente
que hizo Nilia Viscardi y su equipo en Facultad de Ciencias Sociales, una socióloga uruguaya, que mapeó en estos barrios, mapeó con mapas de las calles de estos barrios, consultando a los niños de las escuelas en qué lugares de su trayecto a la escuela se sienten con miedo, se sienten inseguros. Y es impactante ver cómo ese trayecto al centro educativo está poblado de lugares que tienen que ser evitados, de lugares en donde se sienten amedrentados, en lugares donde las chiquilinas sienten que pueden ser víctimas de acoso o de abuso sexual. Y entonces el ir al centro educativo se transforma en una experiencia de violencia y miedo e inseguridad. Entonces, un componente fundamental que nosotros estamos planteando, porque además tenemos un problema de deserción temprana del sistema educativo enorme, que es multicausal, y esto es uno de los problemas, es garantizar el trayecto seguro a los centros educativos, con presencia policial. Y miren que Uruguay tiene personal policial para hacerlo. Lo que pasa es que a veces se administra mal, se destinan 10 funcionarios policiales para levantar a una persona de 65 años en situación de calle, y en los entornos educativos de los barrios no estamos teniendo presencia policial. Hacemos un despliegue casi que de guerra para un enfrentamiento entre grupos adolescentes en las inmediaciones de un shopping, y en los barrios no tenemos la protección que tenemos que tener. O sea, hay que redireccionar. Ese es un elemento fundamental, pero nos gusta mucho hablar de la experiencia del SACUDE, que es el centro que está en Casa Valle, que reúne salud, cultura y deporte. O sea, nosotros necesitamos multiplicar los SACUDES, tiene que haber muchos más. Son infraestructuras importantes que se le ofrecen a la comunidad con servicios de participación, pero que sobre todo interpelan a la comunidad en incentivar a la participación. Una de las organizaciones más interesantes que se ha desarrollado en estos últimos tiempos, que es la organización La Vida Vale, que son familias que han perdido integrantes por la violencia homicida, se han agrupado justamente a partir del SACUDE. Entonces no es solo el, entre comillas, delivery de talleres, de profesores de deporte y demás, o espectáculos artísticos, sino que es la posibilidad y la vocación que tiene que tener el Estado de activar esos resortes de participación y protagonismo comunitario. O sea, comunidades fortalecidas y con protagonismo implican comunidades más seguras, y eso hay que hacerlo. No podemos quedarnos solo en decir, qué bien que está el SACUDE de Casaballe, y no decir, si eso está bien y tiene buenos resultados, entonces multipliquémoslo. Lo más parecido a esto que tuvimos fue un plan que se llamó 7 Zonas en el gobierno de Mujica, que tuvo una corta vida y rápidamente se desfinanció, que implicaba un trabajo con programas de proximidad que iban a la búsqueda de cada uno de los adolescentes que se habían desvinculado del sistema educativo y que estaban en ese perímetro, ¿sí? Entonces, ahí te doy, me parece, algunas pistas, más esto de la urbanización que decía Gabriela, y un componente fundamental que está o dos en nuestro estado social que están débiles. El acceso a la salud mental y el tratamiento de las adicciones, que para los sectores populares es prácticamente nulo. Acceder a un psiquiatra o acceder a un tratamiento para las adicciones para las familias de menores ingresos es prácticamente imposible. Y el componente de acceso a la vivienda. Hoy una familia que quiera tener niveles de movilidad social, que implica movilidad territorial, prácticamente no tiene posibilidades de apoyo al alquiler, de acceso. Son todos de cierto nivel de ingreso para arriba. Sí, el acceso a la vivienda para las clases medias en adelante está relativamente bien resuelto en el Uruguay, quizás no tanto para los jóvenes, pero sí para las familias que ya tienen una inserción laboral más consolidada, pero para los sectores populares esto no funciona. Y de hecho, cargamos con todos estos errores, incluso algunos de la década del 70, de barrios que no tienen condiciones mínimas de transporte, circulación y habitabilidad, como son algunos de los que mencionamos, donde no ingresa una ambulancia, donde escasamente ingresan los repartidores de los distintos bienes y servicios. Bueno, eso hay que trabajarlo mucho. Todo eso tiene un nivel de prioridad que va a ser anunciado por nuestro candidato. Sí, pero nosotros tenemos que hacer lo máximo que sea posible con los recursos que tenemos disponibles. Para nosotros en ningún caso
las restricciones de presupuesto pueden ser una excusa para no hacer. Sin duda que no vamos a poder hacer todo lo que quisiéramos hacer o todo lo que sería necesario hacer, pero Uruguay tiene que tener un plan nacional de prevención social del delito con participación de múltiples organismos y creemos que con un muy fuerte nivel de coordinación centralizada en Presidencia de la República. Eso es algo claro. Y después responsabilidades que son de salud, de vivienda, de MIDES, por supuesto, el Ministerio del Interior. Y lo de justicia, muy cortito. A ver, nosotros tenemos un Ministerio de Justicia actualmente que está maquillado dentro del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Sí? Toda la parte, bueno, vos como estudiante de notariado lo sabés, ¿no? Toda la parte de registros de la propiedad y demás, inclusive la parte de coordinación judicial internacional, el vínculo con, si bien Fiscalía es un servicio centralizado, pero el vínculo de Fiscalía con el Parlamento es a través del Ministerio de Educación y Cultura, una cosa muy loca. Entonces, el hecho de crear un Ministerio de Cultura nos permite sacar todas esas funciones que hoy están en Educación y Cultura, llevarlas a un Ministerio de Justicia con el beneficio, esto es a costo cero, porque es solo mover oficinas, pero con el beneficio de que Educación y Cultura pasa a ser un ministerio puro de Educación y Cultura, y sobre todo de Cultura, ¿sí? Que es algo que en nuestro programa le queremos dar un fuerte énfasis. Y la creación nos permite traer todo el sistema de ejecución penal, penitenciario, de liberados y demás, a un ministerio específico, con una visión civil del tema, no tanto del foco represivo, sino del foco que tiene que tener, que es el de la rehabilitación, la educación y la salud para las personas condenadas por leyes penales. Y también algo que queremos hacer, que es una mayor autonomía técnica e institucional de la Defensoría Pública, que también entendemos debe vincularse al resto del organigrama del Estado a través del Ministerio de Justicia. Pero el hecho de tener un Ministerio de Justicia tiene un efecto no menor, que es tener a un ministro o ministra en el gabinete que vele por los temas de justicia. Y ojo, esto, porque acá tenemos la rémora de lo que fue el Ministerio de Justicia en la dictadura, que administraba justicia, es decir, que intervenía en las decisiones judiciales. Eso obviamente está absolutamente blindado. Nadie piensa en Uruguay, y el Frente Amplio mucho menos, que el Poder Ejecutivo tenga que tener algún nivel de injerencia. Lo que sí tiene que tener, y de hecho lo tiene, es un protagonismo a la hora, por ejemplo, de conformar una ley penal y mandarla al Parlamento, de ver la integralidad de las normas que hoy están absolutamente caotizadas y dispersas en nuestro sistema penal, y esto es lo que nos están diciendo todos los profesionales en la materia, que hay que ordenar, que no podemos seguir con un código penal de principio del siglo XX para la realidad criminológica que tiene nuestra sociedad hoy en día y el mundo en el que estamos insertos. Entonces, el hecho de tener un Ministerio de Justicia también le da esa presencia en el gabinete, porque hoy la mirada de los temas de justicia penal en el gabinete siempre es a través del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior siempre tiene el foco, que es donde lo tiene que tener, en el componente represivo, pero no en el resto. Entonces, todo el resto de los componentes quedan, si querés, al margen o en un plano secundario. Esto no, el hecho de tener un ministro o ministra del Interior y un ministro o ministra de Justicia sentados junto con el presidente nos permite un mucho mejor balance. Y digamos que Estados Unidos, México, Colombia, España, Inglaterra son todos países con salud institucional, digamos, Brasil ni que hablar, y todos tienen Ministerio de Justicia, y en ningún caso eso implica una cierta vulneración de la separación de poderes que tiene que estar garantizada. Es un poco ese el concepto hacia el que vamos en términos del Ministerio de Justicia. Muchas gracias. No, obviamente que es un gran desafío que tiene el Frente Amplio en el próximo gobierno de tratar este tema como prioritario, ¿no, verdad? Porque creo que a la izquierda somos excelentes a hacer un diagnóstico y estado de situación actual, lo hacemos muy analítico, muy completo, pero nos jugamos en el próximo gobierno las medidas concretas para tratar por lo menos de empezar a revertir la situación. Y el tema de seguridad va a ser uno de los puntos de eventualmente éxito para poder continuar en próximos gobiernos y tratar de abordar políticas realmente de Estado. Pero yo quería simplemente traer a colación una experiencia que viví personalmente. Yo trabajé muchos años en la Ciudad Vieja
y existían lo que se llamaba por allá por el 2010, 2012, 2013, las mesas de convivencia ciudadana, y que realmente eran una instancia en donde había una coparticipación ciudadana muy importante. La seguridad en el 2010 en la Ciudad Vieja era realmente alarmante, y ahí estaban convocadas por el Ministerio del Interior. O sea, nosotros íbamos a la primera a hacer las reuniones, por lo menos la mayor parte de las que yo recuerdo, y ahí estaban representantes del MIDE, representantes del INAU, representantes del INJU, representantes de la comunidad hotelera y empresarial, porque era un tema realmente alarmante. Y a raíz de ahí se fueron dando soluciones parciales, y no tanto parciales, que ha hecho que hoy en día sea uno de los lugares más seguros y más protectores de nuestro turismo, que obviamente lo primero que hace es pasearse por la Ciudad Vieja. ¿Existe alguna eventualidad de volver a utilizarlo como herramienta? Porque además no es caro, es juntar a la población en ese ámbito. Apoyando un poco lo que decía el compañero, nos resulta muy importante la información que recibimos en este tipo de reuniones, que por más que leemos y estamos en contacto con diarios, con un canal que nos tiene muy al día, yo creo que hay que difundir un poquito más. Yo ya a esta edad lo he vivido en otras instancias, difundir un poco más las reuniones, y porque la mitad o más de la mitad del barrio no sabe que se están perdiendo un evento de este tipo, y es necesario. Yo ahora me encontré por el camino con solo dos personas, dos vecinos en una cuadra, y no sabían nada de la reunión de hoy. Así que me parece que habría que hacer un pequeño esfuerzo, más que nada la gente joven, y difundir estos encuentros. Solo eso. Gracias. Bueno, con respecto a las mesas, sí, fue una experiencia que se generó 2009, 2010, que se traía de experiencias también internacionales, ¿no? Adaptadas a la realidad, a nuestra realidad. Por distintos motivos, en nuestros gobiernos fueron rediseñándose y tomando otras vertientes, con otros objetivos, hasta que al final después se fueron minimizando y quedaron aquellas que venían ya con una inercia, que se siguieron juntando, pero ya no tenían como esa devolución institucional o ese anclaje institucional que era necesario. Nosotros estamos, dentro de las acciones concretas, estamos pensando en reeditar estas mesas como parte de este plan integral de prevención del delito. Porque por supuesto que nosotros podemos hacer un plan integral en los distintos niveles de gobierno y con todos los ministerios que sean necesarios para este abordaje, pero sin la ciudadanía en el territorio es imposible, porque son las vecinas y los vecinos los que son beneficiados por algunas políticas y desprotegidos por falta de ellas. Entonces, es necesario bajar al territorio a construir y a monitorear, porque también es importante traer no solo a la academia, sino a la comunidad a que esté diseñando con nosotros algunas de las medidas, y también monitoreándolas y evaluándolas y opinando sobre ellas. Y el instrumento de las mesas locales había tenido una buena evaluación. Vamos a ver desde qué lugar se convoca, si es que los volvemos a llevar a las comisarías o dónde, en particular estaría bueno un lugar
en el territorio, que sea más civil, que puedan incorporarse otros actores y otras personas que intervengan en la zona para poder trabajar en esta cuestión que es focalizada, ¿no? Esto de universalizar algunas políticas sociales, pero focalizar otras en la medida que sea necesario en el territorio. Pero sí, es una de las acciones que forman parte de un plan integral y, como tú decías, no es necesario un presupuesto, un incremento presupuestal para hacerlo, simplemente es un rediseño presupuestal del que ya existe y una mejor gestión de la policía, de otros referentes territoriales, de asignar tiempo y espacio para estas cuestiones que en definitiva es una inversión que tiene un reintegro mucho más adecuado a lo que nosotros pensamos. Y en cuanto a los avisos, bueno, no, esto es el comité o la coordinadora que debiera, pero bueno, eso lo dejo para los compañeros. Bueno, iba a pasar el mensaje que vos me habías pedido, que el lunes 16 de septiembre se va a hacer la presentación del plan de gobierno basado en las bases programáticas que aprobó nuestro Congreso. Se va a realizar en el departamento de Colonia. Seguramente van a ver reflejados muchos de estos énfasis y acciones que nosotros hoy estuvimos conversando y que se invita a toda la ciudadanía, pero en particular a nuestros militantes, a estar atentos a esa conferencia y a difundirla, porque de alguna manera nos va a dar los instrumentos de contenido para encarar este último tramo de la campaña que nos tiene tan entusiasmados con respecto a lo que está por venir, pero que todavía queda mucho para hacer y para trabajar en términos de activación de la militancia. Pero nada, muchísimas gracias por habernos recibido acá en este solcito y en esta plaza que está tan linda, de hacer ejercicio de la reflexión ciudadana y política, que es el alimento de la democracia. Muchas gracias.